Reciban todos y todas un muy cordial saludo. En este video estaremos abordando la temática del surgimiento de los movimientos para la liberación nacional en América Latina, abordando sus antecedentes y sus principales autores, profundizando en el desarrollo del tema y también analizando su importancia bajo un análisis de las ramas del estudio como son las relaciones internacionales. Empezaremos hablando de los antecedentes que marcaron los movimientos para la liberación nacional de América Latina. En América Latina los movimientos de liberación nacional surgieron a principios del siglo XIX, cuando los países de la región comenzaron a luchar por su independencia de España. Estos movimientos, liderados por figuras como Simón Bolívar y José de San Martín, entre otros grandes personajes, lograron su objetivo en la década de 1820, dando lugar a la formación de los países que conocemos hoy en día. También así que los movimientos nacionales o el nacionalismo adquirió fuerza en América Latina, especialmente después de los años 1930, cuando, coincidiendo con las reacciones a las consecuencias de la crisis de 1929 y con el impulso industrializador que se produjo a partir de ese momento en los tres principales países del continente, en los que más se desarrolló la industrialización, como países como por Argentina, Brasil y México, el nacionalismo se hizo especialmente fuerte. En América Latina y el Caribe se caracterizó por su oposición a la dominación externa, como también por el papel del Estado, con el incentivo y las planificaciones económicas, con políticas centradas más en la industrialización, sustituía el porcentaje de importaciones, lo cual promovió o consolidó la hegemonía de los sectores industriales de la burguesía, y con ello aseguró derechos laborales por medio de los movimientos sindicales, beneficiando a lo que son las clases medias y también a las clases medias urbanas, que se veían muy envueltas en todo este entorno. Dicho esto, le presentamos a continuación los principales personajes que marcaron los movimientos nacionalistas en América Latina. Respecto a los movimientos de liberación nacional en América, se debe destacar que estos movimientos, a grosso modo, fueron las respuestas políticas y sociales a varios siglos de dominación colonial y a las reformas de neocolonialismo y dependencia económica. Asimismo, estos movimientos, que alcanzaron su auge entre los años 1950 y 1980, buscaban en concreto alcanzar la autonomía nacional, ya que no tenían potestad o el poder de establecer sus propias normativas y órganos de gobierno, además de que no gozaban de soberanía a pesar de ser estos ya países independizados. La justicia social, ya que estos movimientos luchaban por la igualdad de derechos, por empleos dignos, la igualdad de género y la discriminación racial, y en muchos casos la implementación de sistemas socialistas o socialdemócratas. Es aquí donde se puede mencionar a países como Cuba, Chile, Venezuela y Nicaragua, en los cuales se implementó dicho sistema. Ahora bien, entre los actores principales en contextos nacionales de los países latinoamericanos están Augusto Sandino, quien fue líder guerrillero nicaragüense en la década de 1920 a 1930. Sandino luchó contra la ocupación estadounidense en Nicaragua. Su legado inspiró al Frente Sandinista de Liberación Nacional, que eventualmente derrocó a la dictadura de Somoza en 1979. Juan José Arévalo fue presidente de la República de Guatemala desde 1945 hasta 1951. Durante su mandato apoyó la creación de sindicatos y practicó una política reformista y anticolonialista que encontró la oposición de la United Fruit Company, incluyendo la reforma agraria. Jacobo Arbenz fue un político y presidente de Guatemala entre 1951 y 1954. En diciembre de 1950 ganó por un amplio margen las elecciones presidenciales guatemaltecas, apoyados por obreros, campesinos, estudiantes, maestros e intelectuales del país. El régimen de Arbenz se caracterizó por la lucha constante contra los grandes intereses económicos de Estados Unidos. El gobierno de Arbenz fue derrocado en 1954 en un golpe de estado orquestado por la CIA, debido a sus políticas que afectaban los intereses de la United Fruit Company. Fidel Castro fue revolucionario y estadista cubano tras liderar la triunfante revolución cubana de 1959, que agrupó un amplio espectro de sectores sociales y formaciones políticas contra la servil y corrupta dictadura de Fulgencio Batista. Fidel Castro emprendió de inmediato una política de signo socializante que incluyó la reforma agraria y la expropiación de los bienes de las compañías norteamericanas. Ernesto Che Guevara fue un revolucionario iberoamericano que, junto a Fidel Castro, a cuyo movimiento se unió en 1956, fue uno de los principales artífices del triunfo de la Revolución cubana en 1959, siendo
fiel a su propósito de extender la revolución a otros países de Latinoamérica, en 1966 retomó su actividad guerrillera en Bolivia, donde sería capturado y ejecutado un año después. Salvador Allende fue un político y líder del Partido Socialista, del que también fue cofundador en 1933. Allende en su mandato intentó implementar un programa de reformas socialistas a través de medios democráticos. Fue presidente de Chile desde 1970 hasta el golpe de Estado dirigido por el general Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1973, día en que falleció en el Palacio de la Moneda, que fue bombardeado por los golpistas. Asimismo, es importante destacar a los principales partidos que se conformaron en los contextos nacionales de los países latinoamericanos, como podemos observar en el siguiente cuadro. En México, Asociación Unida Nacional Revolucionaria en 1960, Partido de los Pobres en los años 1967 a 1974, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, creado en 1994, Ejército Popular Revolucionario, creado en 1996, Ejército Revolucionario Insurgente Popular, creado en 1996. Guatemala, Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca en los años 1982 a 1996. El Salvador, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en los años 1980 a 1992. Honduras, Movimiento Popular de Liberación Cinchoneros en los años 1980 a 1991. Nicaragua, Frente Sandinista de Liberación Nacional, creados a comienzos de los años 1960. Cuba, el Movimiento 26 de Julio M267 de Fidel Castro, creado en 1953. Venezuela, Fuerzas Armadas de Liberación Nacional de 1963 a 1969. Brasil, Acción de Liberación Nacional a finales de los años 1960 y Vanguardia Popular Revolucionaria también a finales de los años 1960. Perú, Sendero Luminoso, creado en 1978. Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, creado en 1980. Chile, Frente Patriótico Manuel Rodríguez, de los años 1983 a 1991. Argentina, Ejército Revolucionario del Pueblo en los años 1970. Movimiento Peronista Montonero en los años 1970. Y Movimientos Todos por la Patria en los años 1980. Uruguay, Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros en los años 1970. Continuando con el desarrollo de la temática, ahora abordaremos los eventos más destacados dentro del tema. Es importante mencionar que la mayor parte de estos hechos se desarrollan durante el periodo de la Guerra Fría, que como bien sabemos es un enfrentamiento ideológico entre los Estados Unidos, representando al modelo capitalista, y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, representando al modelo socialista. Habiendo mencionado esto, haremos alusión a aquellos movimientos que más se han destacado en la región, empezando por México. Podemos mencionar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, creado en 1983 por mayoría indígena en Chiapas. Uno de los eventos más importantes en los que participó el EZLN fue en el levantamiento del 1 de enero de 1994. La causa principal de esto fue por la negativa del gobierno ante la reivindicación de las tierras a las comunidades indígenas, lo que generó un periodo de violencia entre fuerzas del gobierno y los zapatistas durante 12 días. Como dato interesante, se puede mencionar que ese mismo día, el 1 de enero de 1994, entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, actualmente conocido como NAFTA. Tras esto, se firman los acuerdos de San Andrés y el Estado reconoce a los indígenas y busca garantizar su participación social y política en México. Hace 30 años que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional hizo su aparición ante los ojos del mundo como un movimiento armado en el corazón de la selva lacandona. Hoy, a 3 décadas del estallido de la rebelión aquel 1 de enero de 1994, los pasamontañas negros aunados a las siglas EZLN son un símbolo viviente de la lucha por los derechos de las comunidades indígenas y un estandarte mundial de los movimientos antisistema contra el neoliberalismo. Aunque ya no recurre a las armas, su lucha está lejos de concluir. En diciembre de 2023, en un sentido profundamente rebelde y subversivo, proponen establecer extensiones de la tierra recuperada como del común, es decir, sin propiedad. Sus logros han marcado un hito de impacto global. Una de las grandes victorias del zapatismo es que dio visibilidad como nunca se había hecho a la marginalidad en que viven las comunidades indígenas mexicanas, el racismo y el abandono que impulsó a grupos de las etnias mayas, tzotzil, celtal, chol, tojolabal y también mestizos a levantarse en las filas del EZLN, ante un soslayo que, argumentan, se ha extendido a lo largo de 500 años.
Antes del surgimiento del movimiento zapatista, esta discusión no figuraba en la agenda política. La revuelta, cuya fase armada duró solo 12 días, consiguió que fueran escuchadas las demandas que, al grito de ¡basta!, los y las zapatistas plasmaron en la primera declaración de la Selva Lacandona. Trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. Una distribución de la riqueza más justa y la participación de las etnias. Así, el zapatismo abrió un espacio de diálogo inédito. En Centroamérica vamos a destacar 4 casos, los cuales abordaremos a continuación. En Nicaragua tenemos al Frente Sandinista de Liberación Nacional o FSLN, el cual fue un actor clave durante la Revolución Sandinista de 1979, que terminó por derrocar a la familia Somoza, quienes habían gobernado Nicaragua desde 1947. Continuando, tenemos al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional o FMLN en El Salvador, el cual fue el resultado de la unificación de 4 partidos políticos, y su papel en el desarrollo de la guerra civil en El Salvador es clave en cuanto a la influencia que tuvo en la reivindicación del papel de la sociedad civil en el conflicto. En tercer lugar, en Honduras, tenemos al Movimiento Popular de Liberación Sin Choneros o MPLC, creado en la década de los 80 y que se destaca por ser considerado como el primer movimiento político-militar, clandestino y socialista en Honduras. Por último, pero no menos importante, en la región tenemos a la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca en Guatemala, que, como en el caso de El Salvador, se creó tras la unificación de 4 partidos políticos en 1982. En América del Sur es a partir de 1964 que este fenómeno se generaliza en la región, comenzando en Colombia con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, quienes se dedican principalmente a la guerra de guerrillas. Su nombre actual es Fuerzas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, y siguen activos en dicho país. En ese mismo año, en Brasil, se crea la Vanguardia Popular Revolucionaria, enmarcada en el contexto de los inicios de la dictadura iniciada por João Goulart hasta 1985. En Uruguay surge el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros o simplemente Tupamaros, y como un dato curioso en este aspecto, el expresidente José Pepe Mujica había sido uno de los principales guerrilleros del movimiento. En Argentina surge el movimiento peronista montonero a finales de los 60, igualmente enmarcado en un contexto de dictadura y que tenían por objetivo principal garantizar el regreso de Juan Domingo Perón, quien previamente había sido exiliado. Para finalizar, en Perú nació el movimiento Sendero Luminoso en 1970 y son considerados como los responsables del inicio del periodo terrorista en Perú, entre los años 1980 y 2000. Debido a esto, es una de las organizaciones que han sido condenadas por la comunidad internacional por su brutalidad y violencia. Habiendo remarcado aquellos movimientos más influyentes en la región, podemos asegurar que las características que estos poseen en común son el apoyo por parte de la Unión Soviética, como se mencionó previamente, el sentimiento nacionalista como el impulso clave de estos movimientos y, por último, la lucha en contra de la opresión y la injusticia social dentro de sus países. Es así que desde 1983 ocurre una escalada en la violencia, principalmente en las zonas rurales de Ayacucho. Durante los siguientes meses se perpetran ataques en ciudades de Huancavelica, Pasco, Huánuco, Abancay y Junín. Aquí destacan los ataques a las líneas de alta tensión que dejaban constantes apagones y ciudades enteras sin suministro. Los famosos coches bomba también estaban a la orden del día, incluso en la capital Lima. En 1984 surge un nuevo grupo terrorista conocido como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, con algunos integrantes del antiguo MIR y con Víctor Polay Campos como líder y fundador. A diferencia de Sendero, en donde participó un número casi equiparable de hombres y mujeres, el MRTA usaba uniformes y por algunas diferencias ideológicas, ambas organizaciones lucharon entre ellas por momentos. Y hablando de uniformes, ese era el gran problema con Sendero Luminoso, la dificultad para identificarlos. Algunos agentes del grupo terrorista podían hacerse pasar como campesinos o vendedores ambulantes. Por eso, ocurrieron tragedias como la masacre de Acomarca durante los primeros días del gobierno de Alan García,
en donde una patrulla del ejército acabó con un pueblo entero y tras la que fueron acusados de violaciones a los derechos humanos y abuso de autoridad. Por su parte, Sendero también perpetró masacres como la de Uchucchacay en la provincia de Huanta y Lunamarca en Huancazancos, por lo que algunos comuneros que inicialmente los apoyaban comenzaron a alejárseles para participar de las llamadas rondas campesinas, grupos de defensa autónoma en las zonas rurales de Perú. El estudio de los surgimientos de los movimientos de liberación nacional en América Latina es de gran importancia, ya que nos ayuda a entender la dinámica de descolonización y autodeterminación, ya que bien sabemos, en América Latina ha experimentado numerosos cambios desde la Guerra de Independencia del siglo XIX hasta los movimientos de liberación en el siglo XX contra los regímenes autoritarios y opresivos. Además, los movimientos de liberación nacional no solo transformaron las estructuras políticas internas de los países, sino que también redefinieron sus relaciones con potencias mundiales y vecinos regionales. Por ejemplo, se puede mencionar la Revolución Cubana en 1959. Esta tuvo un profundo impacto con los Estados Unidos y la Unión Soviética, influyendo lo que vendría a ser la Guerra Fría. Seguidamente, muchos de estos movimientos enfrentaron intervenciones directas o indirectas de potencias extranjeras. Entender estas intervenciones es crucial para analizar cómo las políticas exteriores de los países como Estados Unidos, la Unión Soviética y en la actualidad China influyen en la política interna de los países latinoamericanos. Asimismo, contribuyeron al desarrollo de normas internacionales respecto a los derechos humanos y la soberanía. Las reacciones internacionales han sido fundamentales en la formación de política y tratados nacionales. Por lo consiguiente, a menudo estimulan una fuerte sensación de identidad nacional y popular. Este fenómeno es esencial para comprender las políticas internas y externas de los países latinoamericanos hoy en día, ya que las narrativas de liberación y resistencia continúan siendo las visiones políticas y sociales. En resumen, tenemos que los movimientos de liberación nacional en América Latina son esenciales para comprender las interacciones entre estados y actores no estatales, la influencia de factores externos y la política interna, el desarrollo de normas y políticas internacionales en la región. De este modo concluimos el video, el cual hemos explorado el profundo impacto de los movimientos de liberación nacional en América Latina, desde sus raíces en el siglo XIX hasta su influencia perdurable en la contemporaneidad. A lo largo de este video se reflexiona de cómo estas luchas han dejado una marca indeleble en la historia, el tejido político y social de la región, desde los días de Simón Bolívar y José de San Martín hasta el socialismo del siglo XX y los movimientos populares recientes, los cuales han desafiado los regímenes autoritarios, reconfigurando las dinámicas internacionales y fortaleciendo el desarrollo de normativas globales sobre los derechos humanos y la soberanía. Asimismo, su influencia, lejos de disminuir, perdura en la contemporaneidad, ofreciendo un prisma esencial para comprender la trayectoria de América Latina en los desafíos que ésta enfrenta en el panorama actual. Es fundamental comprender que el estudio de estos movimientos va más allá desde una mirada retrospectiva, ya que esta es una necesidad para comprender la complejidad que presenta esta región en el contexto de su América Latina contemporánea. Su influencia se extiende a través del tiempo, impactando en aspectos políticos, culturales y las relaciones internacionales de la región, siendo un recordatorio constante de la lucha por la justicia social, la autodeterminación y la dignidad humana en el mundo de cambios constantes. En última instancia, estos contextos nos permiten comprender un legado crucial para abordar los diferentes desafíos, mientras establecen acciones enfocadas en un futuro más inclusivo y equitativo para los distintos actores pertenecientes de América Latina y para la comunidad global en conjunto. De este modo, finalizaremos este video con una frase de la famosa ex primera dama de la nación argentina, Eva Perón, el cual dice: en la vastedad de nuestra América Latina, cada vez más despierta y consciente de su destino, se alzan los pueblos,
forjando con sudor y sangre un futuro donde la dignidad y la justicia sean la luz que guíe nuestro camino hacia la libertad plena. Gracias por ser parte de este viaje histórico. ¡Feliz día!